Cuando descubrí que su madre llevaba 5 años muerta, sentí que el suelo se desplomaba bajo mis pies. 25 años de mentiras se derrumbaron frente a mí como un castillo de arena. Buenas tardes, mis queridos. Soy Elena Rodríguez Vega, tengo 82 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia de mi vida que cambió completamente mi destino. Antes de comenzar, quisiera pedirles que den like a este video y se suscriban al canal. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video. Me encanta saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Nací en 1943, en un pueblito del estado de Michoacán, llamado Nueva Esperanza. Era un lugar sencillo donde todos se conocían. Mi padre era zapatero y mi madre costurera. Crecí viendo a mi madre hacer verdaderas obras de arte con su Singer negra, aquellas máquinas de costura antiguas que funcionaban con pedal. Aprendí a coser temprano. A los 10 años ya hacía pequeños remiendos y a los 15 ya ayudaba a mamá con los vestidos de las muchachas que iban a casarse. Fue precisamente en una de esas pruebas de vestido donde conocí a José Vicente. Él era primo de una novia, para quien estábamos haciendo el vestido de boda. José Vicente entró a nuestra casa para traer un recado de la familia, y como decían en aquella época, fue amor a primera vista, al menos para mí. Era alto, moreno, tenía un bigote bien recortado y una manera de hablar que me dejaba sin aliento. Tenía 25 años, trabajaba como contador en el único banco del pueblo y todos lo consideraban un excelente partido. Después de aquel día, José Vicente comenzó a aparecer en nuestra casa con frecuencia, siempre con un motivo diferente, pero yo sabía que era para verme. Mamá también se dio cuenta y se mantenía atenta, siempre presente en la sala mientras conversábamos. En aquella época, las muchachas de familia no se quedaban solas con un joven, por más respetuoso que pareciera, y José Vicente parecía ser el hombre más respetuoso del mundo. Fuimos novios por 2 años. Encuentros en la plaza del pueblo los domingos después de misa, siempre acompañados por alguno de mis 4 hermanos. Visitas a mi casa, donde tomábamos café con pan de elote en la sala, bajo la mirada vigilante de mis padres. Fue un noviazgo bonito, como eran los noviazgos en aquella época, sin contacto más allá de las manos entrelazadas, sin besos, salvo algunos furtivos cuando nadie estaba mirando. En 1962, cuando cumplí 19 años, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia principal de Nueva Esperanza. Mi vestido blanco fue hecho por mí y mamá. Trabajamos durante meses en aquella pieza de satén y encaje. Lo guardo hasta hoy, amarillado por el tiempo, pero todavía hermoso como el día en que lo usé. En nuestra boda, conocí a muy pocos familiares de José Vicente. Él decía que tenía una familia pequeña. Su padre había fallecido cuando él era adolescente y su madre, doña Mercedes, era la única pariente cercana, además de algunos primos lejanos que ni siquiera asistieron a la boda. Doña Mercedes estaba allí, una señora delgada, de cabellos grisáceos recogidos en un moño apretado, vestido oscuro y una mirada que parecía evaluarme todo el tiempo. No conversamos mucho. De hecho, creo que no intercambiamos más de 10 palabras ese día. «Cuida bien a mi hijo», fue lo que me dijo antes de partir poco después de la ceremonia. No se quedó ni para la pequeña fiesta que tuvimos. José Vicente explicó que a su madre no le gustaban los ambientes ruidosos y prefería la tranquilidad de su casa. Después de la boda, nos mudamos a Ciudad de México. José Vicente había conseguido una transferencia para la agencia central del banco y yo estaba entusiasmada con la idea de vivir en la capital. Alquilamos un pequeño apartamento en la colonia Roma y comencé a soñar con la vida que construiríamos juntos. Quería hijos, quería una casa propia, quería ser feliz al lado del hombre que amaba. En los primeros días, noté algo curioso. Todos los lunes, sin falta, José Vicente separaba algunas de sus ropas, principalmente camisas blancas de trabajo, las colocaba en una pequeña maleta y decía: «Voy a llevarle esto a mi madre para que las lave». Me pareció extraño. Después de todo, yo sabía lavar ropa muy bien.
Mamá me había enseñado todos los secretos de un buen lavado y estaba muy orgullosa de mi habilidad para quitar cualquier mancha. ¿Por qué tu mamá necesita lavar tus camisas? Puedo hacerlo perfectamente, dije, un poco ofendida. Elena, mi madre lava mis camisas desde que comencé a trabajar en el banco. Tiene una manera especial. Usa un azulete que deja el blanco más blanco y una plancha que solo ella sabe usar. Es una tradición nuestra. No quiero lastimarla quitándole eso, explicó José Vicente con aquella sonrisa que siempre me desarmaba. Acepté, claro. ¿Quién era yo para cuestionar una tradición entre madre e hijo? Además, quería hacer todo para agradar a mi suegra, ganar su respeto y quizás su afecto con el tiempo. En los primeros meses, sugerí algunas veces visitar a doña Mercedes. Quería conocerla mejor, establecer una relación más cercana. Después de todo, era la madre del hombre que yo amaba, pero José Vicente siempre encontraba una excusa. Mi madre es muy reservada, Elena. No le gusta recibir visitas, principalmente sin avisar. Entonces vamos a avisar. Podemos programar un domingo para almorzar con ella. No le gusta cocinar para más de una persona, siempre ha sido así desde que papá murió. Prefiere la soledad. Yo puedo cocinar, llevo todo preparado. Elena, no estás entendiendo. Mi madre tiene sus peculiaridades, valora mucho su privacidad. Así me crió, respetando su espacio. Si la presionamos, solo se alejará más. Y así fue, semana tras semana, mes tras mes. José Vicente llevaba sus ropas a su madre los lunes y las traía impecablemente lavadas y planchadas el martes o miércoles. Yo cuidaba de todas las demás ropas de la casa, pero las camisas blancas del banco eran territorio exclusivo de doña Mercedes. En 1964 tuvimos nuestro primer hijo, Marcos. Fue una alegría inmensa. Pensé que el nacimiento del nieto haría que doña Mercedes se acercara, pero no fue así. Ella envió un pequeño regalo, un zapatito de lana hecho a mano, pero no vino a conocer al bebé. José Vicente la visitó con fotos del niño y dijo que ella se había emocionado, pero que no se sentía bien para visitas. Se está poniendo mayor, Elena. Tiene problemas en las piernas, dificultad para moverse. Uno de estos días la traeré aquí cuando esté mejor. Ese día nunca llegó. 2 años después, tuvimos a nuestra hija, Mariana. El mismo ritual se repitió. Un pequeño regalo enviado, ninguna visita. Comencé a preocuparme por esa situación. Era extraño que mis hijos no conocieran a su propia abuela. Cuestioné a José Vicente algunas veces, pero él siempre tenía una respuesta preparada. Mi madre nunca ha sido de demostrar afecto, Elena. Me crió así, con distancia. No es por maldad, es su manera de ser. Ella pregunta por los nietos, se preocupa, pero a su manera, reservada. El tiempo fue pasando. Nuestro matrimonio seguía tranquilo. José Vicente era un buen marido, cariñoso, trabajador. Fue ascendiendo en el banco, recibiendo promociones. Conseguimos comprar nuestra propia casa, una bonita en la colonia Condesa. Yo cuidaba de los niños y de la casa, hacía algunos trabajos de costura para las vecinas, llevaba una vida que muchas mujeres de la época considerarían ideal. Pero aquel ritual de los lunes continuaba, la maleta con las camisas blancas, la visita a doña Mercedes. A lo largo de los años, intenté de todo para conocer mejor a mi suegra. Sugerí que celebráramos su cumpleaños en nuestra casa. José Vicente decía que a ella no le gustaban las fiestas. Sugerí visitarla en Navidad. Él decía que ella prefería la soledad en las fiestas de fin de año, que eran fechas que la entristecían por la falta de su marido. Sugerí llevar a los nietos para una visita rápida. Él decía que la casa de ella no era adecuada para niños, llena de escaleras peligrosas y objetos frágiles. Y así pasaron 25 años. 25 años de matrimonio, viendo a mi marido salir todos los lunes con su maletita de ropa para visitar a una suegra que apenas conocía, que mis hijos nunca habían visto. Marcos ya estaba en la universidad estudiando ingeniería, Mariana terminando la preparatoria, soñando con estudiar medicina. Yo ya tenía 44 años,
algunas arrugas comenzando a aparecer, las primeras canas que disimulaba con tintes caseros. Fue en esa época que la semilla de la desconfianza comenzó a crecer dentro de mí. No sé explicar exactamente qué cambió, pero comencé a cuestionar toda aquella historia. ¿Cómo era posible que, después de tantos años, todavía no conociera bien a la madre de mi marido? ¿Cómo podía ser que mis hijos no tuvieran ninguna relación con la abuela paterna? En uno de los lunes de mayo de 1987, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí seguir a mi marido. Necesitaba entender de una vez por todas qué pasaba en esas visitas semanales. Conocer a mi suegra, aunque no fuera invitada. Esa mañana, le dije a José Vicente que iría al mercado y después visitaría a una amiga que no estaba bien de salud. Él salió con su maletita de camisas, como siempre lo hacía, y yo esperé algunos minutos antes de salir también. Tomé un taxi y pedí que siguiera el autobús donde mi marido había subido. Lo que pasó después, mis queridos, es algo que todavía me duele contar, incluso después de tantos años. Pero es importante compartirlo, porque fue allí donde comenzó mi viaje de descubrimiento, de dolor y finalmente de liberación. Aquel lunes de mayo de 1987, el cielo amaneció gris, como si ya supiera lo que estaba a punto de descubrir. Me vestí con cuidado. Elegí ropa discreta, un vestido sencillo en tono oscuro que no llamaría la atención. Me puse un pañuelo en la cabeza y los lentes oscuros que usaba raramente. No quería ser reconocida en caso de que José Vicente mirara hacia atrás. Mi corazón latía tan fuerte en el pecho que tenía miedo de que él pudiera oírlo. Mientras el taxi seguía el autobús, mis manos temblaban sobre el bolso de cuero desgastado que apretaba en mi regazo. El conductor me miró por el retrovisor algunas veces, probablemente intrigado con mi nerviosismo, pero no dijo nada. Solo preguntó, «¿Está bien, señora?», una vez, y respondí con un rápido movimiento de cabeza. Imaginé 1000 escenarios durante aquel viaje. Tal vez doña Mercedes fuera realmente aquella persona recluida que José Vicente describía. Tal vez viviera en condiciones precarias y mi marido tuviera vergüenza de mostrar. O quizás ella tuviera alguna enfermedad que la desfiguraba y él quisiera evitarle el juicio ajeno. Creé justificaciones, una tras otra, en el intento desesperado de calmar aquella sensación terrible que crecía dentro de mí. El autobús siguió por un camino que yo no conocía, en dirección a una colonia del otro lado de la ciudad. Después de casi una hora, José Vicente bajó en una parada y comenzó a caminar. Pedí al conductor que detuviera el taxi un poco más adelante. «¿Puede esperar? No voy a tardar», pedí. «¿Está segura de que quiere hacer esto?», preguntó el taxista, un señor de cabellos grisáceos que parecía haber entendido exactamente lo que yo estaba haciendo. A veces es mejor no saber ciertas cosas. «Necesito saberlo», respondí con una determinación que ni yo sabía que tenía. Seguí a José Vicente a una distancia segura. Él caminaba con pasos firmes, como quien conoce bien el camino. Después de algunas cuadras, entró en una calle arbolada, con casas sencillas, pero bien cuidadas. Se detuvo frente a una casa amarilla de 2 pisos, con una pequeña terraza. Sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta como quien llega a casa. Me quedé paralizada en la esquina, escondida detrás de un árbol. Aquello no tenía sentido. José Vicente había dicho que su madre vivía en un pequeño apartamento en el centro, no en una casa de 2 pisos en un barrio residencial. Esperé algunos minutos, reuniendo valor para acercarme. Caminé despacio hasta la casa y con el corazón en la garganta miré por la ventana lateral. La cortina estaba entreabierta, permitiéndome ver parte de la sala. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Vi a José Vicente abrazado a una mujer. No era doña Mercedes. No era una señora mayor de cabellos grisáceos. Era una mujer más joven que yo, de cabello negro y largo, usando un vestido floreado. Se besaron de una manera que solo besamos a quien amamos profundamente, con una intimidad que solo existe entre personas que comparten la vida. Retrocedí, sintiendo mis piernas debilitarse.
Casi caí, pero me apoyé en la pared de la casa. Fue entonces cuando escuché risas de niños provenientes del interior. Me obligué a mirar nuevamente por la ventana y vi a 3 jóvenes entrando en la sala, 2 muchachos adolescentes y una chica que debía tener unos 16 años. «Papá, traje las revistas que prometí», dijo uno de los muchachos, abrazando a José Vicente. Papá. Lo llamaban papá. Mi marido, el padre de mis hijos, era padre de otros hijos. Tenía otra familia, otra casa, otra vida. No sé cómo logré volver al taxi. Recuerdo caminar como una sonámbula, las lágrimas nublando mi visión, el mundo girando a mi alrededor. El taxista no hizo preguntas cuando entré en el coche sollozando. Solo me ofreció un pañuelo y preguntó a dónde debía llevarme. A cualquier lugar, menos a casa, respondí sin saber qué hacer. Terminé pidiendo que me dejara en la casa de mi amiga Concepción, la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir aquel terrible descubrimiento. Concepción era viuda. Vivía sola en una casa pequeña, en la misma colonia donde yo vivía. Éramos amigas desde que me mudé a Ciudad de México, y ella siempre había desconfiado de José Vicente y sus historias sobre la madre misteriosa. Cuando llegué a su casa en aquel estado, Concepción no necesitó explicaciones. Abrió la puerta, me llevó adentro y me abrazó fuertemente mientras yo me derrumbaba en lágrimas. Entre sollozos, le conté lo que había descubierto. «Siempre pensé que había algo raro en esa historia», dijo ella, sirviéndome un vaso de agua con azúcar. «¿Un hombre que esconde a la madre de la esposa durante tantos años? Eso nunca me pareció normal». Pasé el resto del día en la casa de Concepción, tratando de entender qué haría a continuación. ¿No podía simplemente volver a casa y confrontar a José Vicente? Todavía no. Necesitaba más respuestas. Concepción sugirió que investigáramos un poco más antes de cualquier confrontación. Si mintió sobre la familia, puede haber mentido sobre la madre también, dijo ella. ¿Sabes dónde debería vivir doña Mercedes, según lo que él te contó? Sí, lo sé. José Vicente siempre mencionó que su madre vivía en un pequeño apartamento en la calle Madero, en el centro de la ciudad. Nunca la dirección exacta, pero podría buscar. Al día siguiente, con Concepción a mi lado, fui hasta la calle Madero. Era una calle comercial, con algunos edificios antiguos de apartamentos en los pisos superiores. Entramos en varios portales, preguntando por doña Mercedes. Nadie la conocía. Estábamos casi desistiendo cuando un señor que barría la acera de un pequeño restaurante nos escuchó preguntar: «¿Doña Mercedes, la madre de José Vicente del Banco?» «Ella vivía en aquel edificio de allí», dijo, señalando un edificio antiguo al otro lado de la calle. «Pero ya hace unos 5 años que murió, pobrecita. Un derrame fulminante se la llevó. 5 años. Doña Mercedes estaba muerta hacía 5 años. Y durante todo ese tiempo, José Vicente siguió saliendo con su maletita de ropa todos los lunes, diciendo que iba a visitarla. Quise derrumbarme allí mismo, en medio de la calle. La mentira era aún mayor de lo que imaginaba. No era solo otra familia. Era una vida entera construida sobre mentiras. Concepción me sujetó del brazo, dándome fuerzas para continuar. «¿La conocía?», pregunté al señor, intentando controlar mi voz. «Ah, sí. Venía a almorzar aquí casi todos los días. Era una buena cliente, siempre educada. Se enfermó de la pierna en los últimos años, apenas salía de casa. El hijo venía a visitarla con frecuencia, hasta que un día, bueno, la vida es así». Agradecimos y salimos de allí. Yo caminaba como una autómata, dejando que Concepción me guiara. Mi cabeza hervía. Si doña Mercedes estaba muerta hacía 5 años, ¿a dónde iba José Vicente los lunes antes de descubrir la otra familia? ¿Habría sido así siempre, desde el inicio de nuestro matrimonio? Volvimos a la casa de Concepción e hicimos un plan. Necesitaba descubrir más sobre esa otra familia antes de confrontar a José Vicente. Al día siguiente, volví a aquella calle arbolada, a la casa amarilla.
Me quedé observando desde lejos, escondida en una pequeña cafetería del otro lado de la calle. Vi a la mujer salir con la hija menor, ambas con uniforme. La madre probablemente era maestra. Más tarde, los dos muchachos salieron con mochilas escolares. Durante 3 días, hice esa vigilancia dolorosa. Descubrí que la mujer se llamaba Beatriz. Oí a los hijos llamarla por su nombre cuando pasaron cerca de la cafetería. Era maestra en una escuela cercana, por lo que pude entender de las conversaciones que capté. Los hijos se llamaban Roberto, Carlos y Lucía. Roberto, el mayor, parecía tener unos 19 años, la misma edad que mi Marcos. Carlos debía tener 17 y Lucía 16, los mismos intervalos de edad que mis hijos. Eso significaba que aquella familia existía desde antes de mi matrimonio con José Vicente, o comenzó poco después. Él llevaba una vida doble desde el principio: 2 esposas, 2 conjuntos de hijos, 2 casas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo logró mantener esta farsa por tanto tiempo? Hice algunas preguntas más en el barrio, fingiendo ser una antigua colega de Beatriz, buscando su dirección. Descubrí que vivían allí desde hacía más de 20 años, que José Vicente era conocido como un buen padre, un buen marido, que visitaba a la familia regularmente, pero viajaba mucho por trabajo, la excusa que daba para sus ausencias. Cada descubrimiento era una puñalada en mi corazón. 25 años de mentiras. 25 años creyendo en un amor que era compartido con otra. Mis hijos, que crecieron admirando al padre, tenían medio hermanos que ni siquiera sabían que existían. Al 4.º día tomé una decisión. Era hora de confrontar a José Vicente. Volví a casa para sorpresa de mis hijos, que estaban preocupados por mi ausencia repentina. Les expliqué que necesité ayudar a Concepción, que no estaba bien de salud. Ellos aceptaron la explicación sin cuestionar mucho. Estaban ocupados con sus propias vidas. Marcos con los estudios de la universidad, Mariana preparándose para el examen de ingreso a la universidad. Esperé a que llegara el próximo lunes. José Vicente preparó su maletita, como siempre hacía. Me besó en la frente antes de salir, como siempre hacía. Voy a visitar a mamá. Vuelvo al final de la tarde, dijo, como siempre decía. Lo dejé salir. Esperé 10 minutos, luego tomé mi bolso y salí también, pero no lo seguí a donde iba. Tomé un autobús directo al centro, a la calle Madero. Necesitaba ver con mis propios ojos el lugar donde doña Mercedes había vivido y muerto. El portero del edificio era un señor simpático que trabajaba allí desde hacía décadas. Cuando pregunté por doña Mercedes, me miró con curiosidad. ¿La señora es pariente? Soy la nuera, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Sus ojos se agrandaron. ¿Nuera? Pero doña Mercedes no tenía nuera. Su hijo nunca se casó, que yo sepa. Aquello fue como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? José Vicente, su hijo, es mi marido. Llevamos casados 25 años. El portero se rascó la cabeza, confundido. ¿José Vicente? No, no. El hijo de doña Mercedes se llamaba Jerónimo. Trabajaba en el banco también, como el padre. Nunca se casó, vivía con la madre. Cuando ella falleció, vendió el apartamento y se mudó. Dijeron que fue al sur, a Oaxaca. Jerónimo, no José Vicente. Mi marido había robado no solo la historia de la madre, sino incluso la identidad de otra persona. El fraude era completo, perfecto en cada detalle. Sentí el mundo girar a mi alrededor nuevamente, las piernas débiles, el corazón acelerado. El portero, viendo mi estado, me llevó hasta un banco en la portería y me trajo un vaso de agua. Mientras bebía en pequeños sorbos, tratando de recuperar el control, él siguió hablando sin darse cuenta de cómo cada palabra me destruía un poco más. Doña Mercedes era una señora muy reservada, sí. Después de que tuvo problemas en las piernas, casi no salía. El hijo se encargaba de todo. Era un buen hijo, Jerónimo. Venía todos los días a ver a la madre después del trabajo. Sufrió mucho cuando ella murió. Dicen que por eso se fue. No soportaba los recuerdos. Un buen hijo.
el verdadero hijo de doña Mercedes, no el hombre con quien me había casado. ¿Quién era José Vicente, después de todo? ¿Quién era el hombre que dormía a mi lado desde hacía 25 años? ¿El padre de mis hijos? ¿El hombre que yo amaba? Agradecí al portero y salí tambaleándome de allí, con más preguntas que respuestas. Me senté en una banca de la plaza más cercana, mirando al cielo que comenzaba a oscurecer, sintiendo que mi vida entera había sido una mentira. Aquella noche esperé a que José Vicente llegara a casa. Volvió a la hora de siempre, con la maletita de ropas impecablemente lavadas y planchadas. Ropas que ahora yo sabía que habían sido cuidadas por Beatriz, no por una madre muerta hacía 5 años. Mis hijos no estaban. Marcos en un grupo de estudio en la universidad, Mariana en casa de una amiga. Estábamos solos, José Vicente y yo, en el silencio opresivo de la sala de estar, donde compartimos tantos momentos que yo creía que eran verdaderos. Lo miré, a aquel rostro familiar que de repente parecía el de un extraño. Y finalmente pregunté, ¿quién eres, José Vicente? ¿Quién eres realmente? Cuando hice aquella pregunta, vi algo que jamás había visto en el rostro de José Vicente. Pánico puro. Sus ojos se agrandaron, la boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El color abandonó su rostro, dejándolo pálido como la cera. Él sabía que yo sabía. Ya no había cómo esconder. ¿Qué estás diciendo, Elena? Intentó sonreír, pero su rostro solo consiguió producir una mueca. Sus ojos recorrían la sala, evitando encontrarse con los míos. Mantuve mi voz calma, aunque por dentro estaba destrozada. Tu madre, doña Mercedes, murió hace 5 años. El hijo se llamaba Jerónimo, no José Vicente. Y tú tienes otra familia, en una casa amarilla, con una mujer llamada Beatriz y 3 hijos. Él se derrumbó en el sofá como si sus piernas se hubieran vuelto agua. Cubrió su rostro con las manos, los hombros temblando. Pensé que estaba llorando, pero cuando retiró las manos, su rostro estaba seco, solo asustado, derrotado. ¿Cómo lo descubriste? Fue todo lo que consiguió decir. Aquella pregunta me enfureció más que cualquier otra cosa. No lo siento, o puedo explicarlo, o incluso no es lo que piensas. Solo, ¿cómo lo descubriste? Como si el problema fuera que yo había descubierto la mentira, no que él la hubiera vivido durante 25 años. Te seguí el lunes pasado. Te vi con ellos. Después fui al edificio donde supuestamente vivía tu madre. Hablé con personas que conocieron a la verdadera doña Mercedes y a su hijo Jerónimo. José Vicente se quedó en silencio por un largo tiempo. La sala estaba oscura ahora. Ninguno de nosotros había encendido las luces cuando anocheció. Sentados en la penumbra, 2 extraños que compartieron una cama durante un cuarto de siglo. No entenderías, finalmente dijo. Su voz casi un susurro. Intenta. Intenta hacerme entender cómo pudiste mentirme todos estos años. Cómo pudiste tener 2 familias, 2 conjuntos de hijos. Cómo pudiste inventar una madre que no era tuya, usar el nombre de un hombre que ni siquiera conocías. Mi voz era firme, más firme de lo que me sentía por dentro. Y así comenzó la confesión. Una historia tan fantástica, tan absurda, que si no estuviera viviendo esa pesadilla, me hubiera reído. Pero no había nada gracioso en aquellas revelaciones que destruyeron mi mundo. José Vicente no era José Vicente. Su verdadero nombre era José Augusto. Nació en un pequeño pueblo del estado de Guerrero, hijo de campesinos pobres. Sin estudios, sin oportunidades, decidió probar suerte en Ciudad de México a los 18 años. Consiguió un empleo como conserje en el mismo banco donde después diría ser contador. Fue allí donde conoció a Jerónimo, un joven contador que trabajaba en el sector de préstamos. Jerónimo era amable, educado, ayudaba a José Augusto con consejos sobre cómo comportarse, le prestaba libros, lo animaba a estudiar. Se hicieron amigos a pesar de la diferencia social. José Augusto admiraba a Jerónimo, su educación, su forma de hablar, sus conocimientos. Cuando Jerónimo comentó que sería transferido a la sucursal de Monterrey,
José Augusto vio una oportunidad. No la oportunidad que yo imaginaría, de despedirse de un amigo y desearle buena suerte, sino la oportunidad de robar su identidad, de convertirse en alguien que nunca fue. Jerónimo era reservado. Pocos en el banco lo conocían bien. Cuando partió, José Augusto comenzó a presentarse como José Vicente, un nombre que le parecía más sofisticado que el suyo propio. Falsificó documentos, inventó un diploma y gradualmente fue construyendo una nueva identidad. Nadie cuestionó mucho. En la década de 1960, los sistemas eran precarios, las verificaciones casi inexistentes. Quería ser alguien, Elena, explicó en la oscuridad de nuestra sala. Quería respeto, quería oportunidades. Como José Augusto, hijo de campesinos analfabetos, nunca sería nada. Como José Vicente, contador con diploma, las puertas se abrirían y se abrieron. Consiguió un mejor puesto en el banco, aprendió el trabajo en la práctica, observando a los demás. Era inteligente, aprendía rápido. Nadie sospechó. En poco tiempo, la mentira se convirtió en su realidad. En esa misma época, conoció a Beatriz. Ella era maestra de primaria. Venía de una familia sencilla, pero educada. Se enamoraron, comenzaron a salir. José Augusto, ahora firmemente establecido como José Vicente, planeaba casarse con ella, seguir construyendo su nueva vida. Entonces, por casualidad, fue enviado a mi pueblo para abrir una nueva sucursal del banco. Allí me conoció en la prueba de vestido de la prima de Beatriz. Vio en mí, hija de una familia respetada, costurera habilidosa, joven de buena índole, otra oportunidad de ascenso social. No planeé enamorarme de ti, dijo, como si eso fuera un consuelo. Pero sucedió, y no quería perder a Beatriz. Entonces decidí que podría tener a las dos. 2 vidas, 2 esposas, 2 conjuntos de hijos, como en un libro de ficción, excepto que era mi realidad. Mi vida siendo destrozada por cada palabra que salía de la boca de aquel hombre que yo creía conocer. Para mantener la farsa, inventó la historia de la madre recluida. Le dijo a Beatriz que viajaba frecuentemente por trabajo, cuando en realidad estaba conmigo. Me dijo que visitaba a su madre cada semana, cuando en realidad estaba con ella. Se equilibraba entre 2 mundos, 2 identidades, 2 familias que no sabían una de la existencia de la otra. ¿Cómo conseguiste esconder esto por tanto tiempo? ¿Cómo nadie nunca te vio con ella? ¿Cómo lograste mantener la historia de tu madre incluso después de que la verdadera doña Mercedes murió? Preguntaba yo, tratando de entender la magnitud de aquel fraude. Él explicó con una calma perturbadora cómo manejó todo, cómo mantuvo las 2 familias en barrios distantes, cómo creó historias elaboradas para justificar sus ausencias, cómo fabricó una red compleja de mentiras que sostuvieron su castillo de naipes durante 25 largos años. La muerte de doña Mercedes casi lo desenmascaró. Se enteró por casualidad cuando fue al edificio de ella para completar algún detalle de su historia, pero adaptó la mentira, contándole a Beatriz que su madre había muerto, mientras que para mí continuó la farsa de las visitas semanales. ¿Y la ropa? Si tu madre estaba muerta, ¿quién lavaba la ropa que llevabas cada semana? Beatriz, respondió con una voz tan baja que casi no escuché. Siempre fue muy buena en eso. Le decía que era para un compañero de trabajo que vivía solo. Ella tiene buen corazón. Un buen corazón. Mi estómago se revolvía con cada nueva revelación. Mientras yo me preguntaba por qué a mi suegra no le gustaba mi forma de lavar la ropa, era otra mujer, la otra esposa de mi marido, quien las lavaba, sin saber que estaba prestando un servicio a su rival. «Los hijos, ¿saben de mí? ¿Saben de sus medio hermanos?», negó con la cabeza. «Nadie sabe nada, ni de allá ni de acá». Me quedé en silencio, tratando de procesar todo aquello. 25 años de mentiras. Una vida entera construida sobre arenas movedizas. El hombre que yo amaba, que creía que era mi compañero leal, mi puerto seguro, era un fraude completo. Ni siquiera su nombre era verdadero.
¿Por qué me estás contando todo esto ahora? ¿Por qué no sigues mintiendo? Pregunté genuinamente curiosa. Levantó los ojos, encontrando los míos por primera vez desde que comenzó su confesión. Porque ya sabes demasiado. Porque estoy cansado, Elena. Cansado de vivir dos vidas, de recordar qué mentiras le conté a quién, de manejar dos mundos que no pueden encontrarse. Parecía casi aliviado, como si un peso hubiera sido retirado de sus hombros, y eso me enfureció aún más. Mientras mi mundo se derrumbaba, él se sentía más ligero por no tener que cargar más con el peso de sus mentiras. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?, pregunté, temiendo la respuesta. No lo sé. Nunca pensé que sería descubierto. Siempre tuve cuidado. Siempre planeé todo. Su voz se perdió en la oscuridad de la sala. ¿Vas a abandonar a Beatriz y los hijos? ¿O vas a abandonarme a mí? ¿O vas a intentar continuar con las dos familias ahora que conozco la verdad? No respondió inmediatamente. Su silencio era ensordecedor. No lo sé, Elena. Necesito tiempo para pensar. Tiempo. Él quería tiempo. Después de robar 25 años de mi vida con sus mentiras, quería aún más tiempo. No, dije, mi voz súbitamente fuerte y clara. Ya no tienes más tiempo, José Augusto, o José Vicente, o quien quiera que seas. Me levanté del sofá, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Era como si algo se hubiera roto dentro de mí. No solo mi corazón, sino las cadenas que me ataban a una vida de ilusiones. Encendí la luz de la sala, revelando su rostro abatido, las primeras arrugas de preocupación, el cabello que comenzaba a escasear. Un extraño. Te quiero fuera de esta casa ahora. Elena, por favor, los niños. Marcos y Mariana no están en casa, y cuando vuelvan, seré yo quien les cuente quién es realmente su padre. Tuviste 25 años para ser honesto. Tu tiempo se acabó. Intentó argumentar, intentó convencerme de esperar, de pensar, de no tomar decisiones precipitadas. Pero algo había cambiado en mí. La Elena que aceptaba sus historias sobre la madre misteriosa, que nunca cuestionaba sus ausencias, que confiaba ciegamente en el hombre que llamaba marido. Esa Elena había muerto en aquella sala oscura. Sal ahora. Lleva solo lo que puedas cargar. Mañana, cuando los niños estén en la escuela, puedes volver a buscar el resto de tus cosas. Pero no te quiero durmiendo bajo este techo, ni una noche más. No hubo gritos, no hubo violencia, solo una resolución fría que nos sorprendió a ambos. Él me miró como si viera a una extraña, y era eso en lo que me había convertido, una mujer que él no reconocía porque nunca me había conocido realmente. José Vicente, o José Augusto, el hombre sin nombre verdadero, tomó algunas pertenencias y salió por la puerta principal, sin mirar atrás. No sé a dónde fue esa noche, tal vez a la casa amarilla de Beatriz o a algún hotel para intentar planear su próximo movimiento. No me importaba. Cuando la puerta se cerró tras él, caí de rodillas en el suelo de la sala, finalmente permitiendo que las lágrimas vinieran. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la joven Elena de 19 años, que se casó llena de sueños. Lloré por mis hijos, que crecieron con un padre que era un espejismo. Lloré por los años perdidos, por los sacrificios hechos, por el amor dado a alguien que no existía. Lloré hasta que no hubo más lágrimas, hasta que el sol comenzó a salir y la luz de la mañana invadió la sala. Entonces me levanté, lavé mi rostro y comencé a pensar en qué diría a mis hijos cuando volvieran a casa. La vida como la conocía había terminado, pero algo nuevo había nacido dentro de mí esa noche. Algo que aún no tenía nombre, pero que me daría fuerzas para los días difíciles que vendrían. El mañana llegó como una intrusa, iluminando una sala que todavía guardaba los ecos de mi dolor. Me senté a la mesa de la cocina, las manos temblorosas, sosteniendo una taza de café que se enfriaba sin ser tocado. ¿Cómo explicar a mis hijos que su padre no era quien decía ser? ¿Cómo desmontar 25 años de recuerdos falsos sin destruir el suelo bajo sus pies?
Oí la llave girando en la puerta. Era Marcos, volviendo de su grupo de estudios. Siempre pasaba la noche en casa de un compañero cuando las reuniones terminaban tarde. Mi hijo entró sonriendo, la mochila pesada en la espalda, los ojos brillantes de la juventud que aún no ha conocido la traición. Al verme sentada allí, con los ojos hinchados y el rostro pálido, su sonrisa desapareció. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está papá?». La pregunta, tan simple, abrió nuevamente las compuertas de mis lágrimas. Marcos soltó la mochila en el suelo y corrió hacia mí, arrodillándose a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Manos de hombre ahora, ya no de niño. Manos que se parecían a las del padre, el padre que no era quien pensábamos. Tu padre ya no va a vivir aquí con nosotros, hijo». Las palabras sonaron extrañas, como si fueran dichas por otra persona. Marcos me miraba confundido, sin entender. ¿Cómo podría? A sus ojos éramos la familia perfecta. Padres amorosos, hermanos unidos, una casa confortable, un futuro prometedor por delante. «No entiendo, mamá. ¿Discutieron? ¿Qué pasó?». Respiré profundo. No había manera suave de decir aquello. No había palabras que pudieran amortiguar el golpe. Descubrí que tu padre tiene otra familia, otra casa, otra esposa, otros hijos. Desde hace más de 20 años. El rostro de Marcos pasó por tantas emociones que apenas podía seguirlas. Shock, confusión, incredulidad, ira. Soltó mis manos y se levantó, pasando los dedos por el cabello en un gesto tan parecido al de José Vicente, que dolió verlo. «Eso no puede ser verdad. Papá jamás haría algo así». «Yo también pensaba así, hijo, pero es verdad. Él confesó todo anoche». Y entonces conté, no todo, no los detalles más crueles, pero lo suficiente para que Marcos entendiera la magnitud de la traición. Conté sobre la otra familia, sobre la madre que no existía, sobre los lunes de mentiras. Mientras hablaba, veía su rostro joven envejecer ante mis ojos. ¿Esos otros hijos tienen nuestra edad?», preguntó él, la voz ronca. «Sí, el mayor tiene tu edad. Después hay uno de 17 años y una chica de 16. Mis hermanos». La palabra salió como un suspiro doloroso. «Tengo hermanos que nunca conocí». Aquello fue solo el comienzo. Cuando Mariana llegó, algunas horas después, tuvimos que revivir todo nuevamente. Mi hija reaccionó de manera diferente a su hermano, con lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras me abrazaba fuerte, como si temiera que yo también pudiera desaparecer. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. José Vicente, o José Augusto, todavía no podía pensar en él por su verdadero nombre, volvió al día siguiente como habíamos acordado para recoger más de sus pertenencias. Marcos se negó a verlo. Se encerró en su habitación, la música alta ahogando cualquier sonido que pudiera venir de la sala. Mariana, siempre la más valiente, confrontó a su padre. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mentir durante tanto tiempo? Mirarnos a los ojos todos los días, sabiendo que tenías otros hijos esperándote en otra casa». No escuché su respuesta. Me quedé en la cocina fingiendo organizar los armarios, dejando que mi hija tuviera ese momento. Cuando finalmente se fue, cargando 2 maletas grandes, Mariana vino hacia mí, los ojos rojos pero secos. Dice que nos ama, que siempre nos amó de verdad. ¿Y tú qué le dijiste? Que el amor no se construye sobre mentiras y que debería darles a sus otros hijos la oportunidad de conocer la verdad también. Mi hija, apenas 17 años y ya más sabia de lo que yo jamás fui. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo delgado temblar contra el mío. Estábamos todos rotos, todos tratando de entender cómo seguir adelante. Las semanas siguientes fueron de descubrimientos dolorosos. José Vicente no había mentido solo sobre su identidad y su otra familia. Había mentido sobre casi todo. No era contador graduado, como siempre dijo, sino un empleado administrativo del banco que fue aprendiendo en la práctica. Nuestra situación financiera no era tan cómoda como yo pensaba.
Había deudas, préstamos hechos para mantener 2 casas, 2 familias. La propia casa donde vivíamos, que yo creía que era nuestra, estaba hipotecada. Descubrí también que Beatriz no sabía nada. José Vicente finalmente le contó la verdad a ella también, forzado por nuestro descubrimiento. Ella estaba tan destrozada como yo, tal vez más. Al menos yo tuve la dignidad de descubrirlo por mí misma, de confrontarlo, de expulsarlo. Ella tuvo que oír de su boca, después de más de 2 décadas, que toda su vida era una mentira. Pensé muchas veces en buscarla. Llegué a pasar en autobús por la calle de la Casa Amarilla, imaginando cómo sería tocar a la puerta, mirar a los ojos de la mujer que, sin saberlo, compartió al mismo hombre conmigo durante tantos años. Pero nunca tuve valor. ¿Qué nos diríamos una a la otra? ¿Qué consuelo podríamos ofrecer? Supe por Mariana, que mantuvo contacto mínimo con su padre en los primeros meses, que Beatriz lo había echado de casa también, que sus hijos, como los míos, estaban devastados, que su familia, diferente a la mía, era grande y ruidosa y había rodeado a Beatriz de apoyo y protección. Me alegré por ella, incluso sin conocerla. Nadie debería enfrentar ese tipo de traición sola. Y yo tenía a mis hijos, tenía a Concepción, tenía a algunas otras amigas que estuvieron a mi lado cuando supieron lo que había sucedido. Pero las noches eran largas y solitarias. El lado vacío de la cama gritaba con el silencio de una ausencia que, paradójicamente, yo sentía como una presencia constante. El dinero empezó a escasear rápidamente. José Vicente enviaba alguna ayuda, pero no era suficiente. Él ahora intentaba mantener no solo 2 exfamilias, sino también a sí mismo, viviendo en un pequeño apartamento alquilado. Tuve que intensificar mi trabajo con la costura, aceptando cualquier servicio que apareciera. Me despertaba antes de que saliera el sol y cosía hasta tarde en la noche, los ojos ardiendo, los dedos callosos. Marcos, viendo mi lucha, consiguió una pasantía remunerada en la universidad para ayudar con los gastos. Mariana comenzó a dar clases particulares de matemáticas a niños del barrio. Éramos ahora 3 adultos tratando de mantener el barco a flote. Ya no más una familia tradicional con padre proveedor y madre cuidadora. Fue en ese periodo más difícil que algo inesperado sucedió. Una cliente antigua, para quien había hecho el vestido de boda de la hija, me buscó con una propuesta. Ella y su marido estaban abriendo una pequeña tienda de ropa femenina en el centro de la ciudad y necesitaban a alguien que pudiera hacer ajustes y reparaciones en las prendas. El salario no era mucho, pero sería fijo, una seguridad que no tenía con los trabajos eventuales que hacía en casa. «Usted cose como nadie, doña Elena», dijo, y supe lo que pasó con su marido. Una vergüenza. Usted merece algo mejor. Acepté el empleo. Claro. Salir de casa todas las mañanas, pasar el día en la tiendecita ventilada, conversar con personas diferentes, volver cansada pero satisfecha al final de la tarde. Todo eso fue como un bálsamo para mi alma herida. Continué haciendo algunos trabajos en casa en las horas libres, pero ahora tenía una rutina, un propósito, algo que me distraía de los pensamientos sombríos que me asaltaban en las horas de soledad. Fue en la tienda que oí hablar, por primera vez, de un curso de preparatoria abierta para adultos que estaban ofreciendo en una escuela pública cercana. Yo solo había completado lo que llamábamos secundaria, equivalente a educación básica. Siempre quise estudiar más, pero el matrimonio y los hijos llegaron, y después la vida se acomodó en aquella rutina de esposa y madre. Ahora, a los 44 años, la idea de volver a estudiar parecía aterradora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. «Debería intentarlo», dijo Cecilia, mi compañera de trabajo, una joven de 20 y pocos años que estudiaba administración por la noche. «Nunca es tarde para estudiar y usted es inteligente. Cogería el ritmo rapidito». Hablé con mis hijos sobre la idea. Esperaba que les pareciera extraño, tal vez hasta ridículo, una mujer de mi edad volviendo a estudiar. Pero me sorprendieron. «Claro que debes estudiar, mamá», dijo Marcos entusiasmado.
Siempre quisiste eso, ¿no? Ahora puedes hacer lo que quieras con tu vida. Mariana fue aún más lejos. Trajo a casa formularios de inscripción que consiguió en la secretaría de la escuela, ya rellenados con mis datos. Solo falta tu firma, mamá. Las clases comienzan la semana que viene. Y así, en un gesto que mezclaba valor y desesperación, me matriculé en el curso de preparatoria abierta. 3 noches por semana, después del trabajo en la tienda, iba a la escuela y me sentaba entre personas de todas las edades, algunas mayores, muchas más jóvenes, para estudiar español, matemáticas, ciencias, historia, materias que no veía desde hacía casi 3 décadas, conceptos que nunca había aprendido bien. Fue difícil al principio. Mis ojos, cansados de la costura, tenían dificultad para leer lo que los profesores escribían en el pizarrón. Mi mente, acostumbrada a preocuparse por asuntos domésticos, tardaba en absorber ecuaciones y reglas gramaticales. Pero me aferré a los estudios como un náufrago a un pedazo de madera. Era mi tabla de salvación, mi oportunidad de reconstruir algo que fuera solo mío. Marcos me ayudaba con las matemáticas, explicándome pacientemente conceptos que para él eran básicos, pero para mí parecían indescifrables. Mariana revisaba mis textos de español, corrigiendo errores de ortografía con una delicadeza que me conmovía. Mis hijos, que siempre creí que estaban bajo mi protección, ahora me protegían, me guiaban, me apoyaban. El tiempo fue pasando. Las heridas, aunque nunca cicatrizaron completamente, comenzaron a doler menos. Aprendí a vivir un día a la vez, a encontrar pequeñas alegrías en la nueva rutina que habíamos construido. Yo y mis hijos, los 3 mosqueteros, como Mariana bromeaba. José Vicente o José Augusto, como volvió a llamarse después de que la verdad salió a la luz, intentó algunas veces un acercamiento. No conmigo. Sabía que esa puerta estaba cerrada para siempre, pero con los hijos. Marcos se negó durante mucho tiempo. La traición del padre había sido para él un golpe devastador en su visión del mundo. Para un joven que se preparaba para entrar en la vida adulta, descubrir que su modelo masculino era un fraude completo sacudió sus estructuras más profundas. Mariana, siempre más conciliadora, aceptó encontrarse con su padre ocasionalmente. Almuerzos rápidos, conversaciones tensas. Volvía de esas reuniones callada, pensativa, pero nunca arrepentida. «Sigue siendo nuestro padre», decía cuando yo preguntaba si todo estaba bien. No puedo borrar 20 años de recuerdos, incluso sabiendo que fueron construidos sobre mentiras. Y en cuanto a la otra familia, los otros hijos, Roberto, Carlos y Lucía, los mediohermanos que mis hijos nunca habían conocido, esa era una herida que seguía abierta, una pregunta sin respuesta que flotaba sobre nosotros en momentos inesperados. ¿Debían buscarlos? ¿Intentar construir algún tipo de relación? ¿O era mejor dejar esa puerta cerrada, esa parte de la historia sin contar? No tenía respuestas. Nadie las tenía. Todos estábamos improvisando, tratando de encontrar un camino en un mapa que había sido rasgado y remendado, con partes importantes aún faltando. Lo que sabía, con certeza creciente cada día que pasaba, era que la vida continuaba y que yo, Elena Rodríguez Vega, a los 44 años, apenas comenzaba a descubrir quién era realmente, sin las sombras de un matrimonio basado en mentiras para obscurecer mi visión. Era doloroso, era aterrador, pero también era, de una manera que jamás podría haber imaginado, liberador. Al final de aquel año, completé la preparatoria abierta con notas sorprendentemente buenas. Mis hijos organizaron una pequeña fiesta de graduación en casa con pastel y champaña. Concepción vino junto con algunas colegas de la tienda y 2 o 3 profesores que se habían convertido en amigos durante el curso. Era una reunión modesta, nada comparada con las grandes fiestas de graduación tradicionales, pero para mí significó el mundo. Cuando todos ya se habían ido y solo quedábamos nosotros 3, yo, Marcos y Mariana, en la sala decorada con globos improvisados, mi hija me entregó un pequeño paquete. «Es un regalo de graduación, mamá, de parte de los 2». Abrí el paquete con cuidado. Dentro
Había un formulario de inscripción para el examen de ingreso a la Universidad Nacional. Miré a mis hijos sin entender. «Es para ti, mamá», explicó Marcos. «Para la carrera de pedagogía. Siempre dijiste que querías ser maestra cuando eras joven, ¿no? Nunca es tarde para realizar sueños». Miré el formulario, los rostros sonrientes de mis hijos, la sala sencilla pero acogedora de nuestra casa, la casa que casi perdí, la vida que casi se derrumbó, los sueños que fueron enterrados durante tantos años bajo el peso de un matrimonio falso. «No sé si puedo», susurré, las lágrimas empañando mi visión. «Tengo 45 años. La universidad es para jóvenes como ustedes». «Tú me enseñaste que nunca debemos renunciar a nuestros sueños», dijo Mariana sosteniendo mi mano. «Ahora es hora de seguir tu propio consejo». Y así, temblando de miedo, pero también de esperanza, rellené aquel formulario. Era el primer paso de un viaje que ni siquiera sabía que estaba a punto de comenzar. Un viaje que me llevaría mucho más allá del dolor de la traición, a un lugar de fuerza y propósito que jamás imaginé encontrar. Cuando pisé el campus de la Universidad Nacional por primera vez, me sentí como una intrusa. A los 45 años, cargando cuadernos nuevos en un bolso gastado por el uso, yo era décadas mayor que la mayoría de los estudiantes que circulaban por los pasillos. Jóvenes con sus mochilas coloridas, risas altas y una confianza que yo había perdido hacía mucho tiempo. Quise dar media vuelta y huir, volver al confort relativo de mi rutina de trabajo en la tienda y costura en las horas libres, pero pensé en mis hijos que habían creído en mí más que yo misma. Pensé en la colegiatura del curso, sacrificio enorme para nuestra situación financiera ajustada, incluso con la beca parcial que conseguí. Y di el siguiente paso, y luego otro, hasta encontrar el aula donde tendría mi primera clase de pedagogía. Me senté en la última fila, tratando de pasar desapercibida. Imposible, claro. En un grupo de 50 estudiantes, yo era la única con cabellos empezando a encanecer, con líneas de expresión marcando el rostro. Las miradas curiosas me seguían, algunas discretas, otras no tanto. Mantuve la cabeza erguida, fingiendo una seguridad que no sentía. La profesora entró. Doctora Elena, especialista en fundamentos de la educación. Parecía tener unos 60 años, cabello completamente blanco, recogido en un moño sencillo, gafas de montura roja que contrastaban con su rostro serio. Comenzó la clase con una pregunta simple que lo cambió todo para mí. ¿Por qué quieren ser educadores? ¿Qué los trajo hasta aquí? Los alumnos comenzaron a responder uno a uno. Muchos hablaron sobre el deseo de transformar vidas, sobre el amor por el conocimiento, sobre la influencia de antiguos profesores. Respuestas bonitas, idealistas, propias de la juventud que todavía no ha enfrentado las durezas de la vida. Cuando llegó mi turno, dudé. ¿Qué decir? ¿Que estaba allí porque mi matrimonio de 25 años había sido una mentira? ¿Que necesitaba reconstruir mi vida después de descubrir que mi marido tenía otra familia? ¿Que quería probar a mí misma que aún podía soñar, incluso después de todo? Estoy aquí, dije finalmente, porque creo que nunca es tarde para empezar de nuevo, para transformar el dolor en propósito. Y porque después de criar a mis 2 hijos, quiero ayudar a otros niños a encontrar su camino, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a su alrededor. La profesora Elena me miró por un largo momento, sus ojos penetrantes detrás de las gafas rojas. Luego sonrió, como si hubiera encontrado algo que buscaba. «Eso», dijo ella, «es exactamente lo que hace un verdadero educador». Aquel momento tan simple fue como una bendición, una confirmación de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, a pesar de todas las circunstancias que me llevaron hasta allí. Los primeros meses en la facultad fueron los más difíciles. Adaptarme al ritmo de los estudios, a las nuevas tecnologías, las computadoras eran un misterio para mí, al lenguaje académico tan diferente de mi español cotidiano. Muchas noches lloré en silencio después de que Marcos y Mariana ya se habían acostado, sintiéndome inadecuada, tonta por creer que podría competir con jóvenes de 18,
19 años, cuyas mentes todavía eran esponjas ávidas de conocimiento. Pero algo curioso comenzó a suceder. Mi experiencia de vida, que yo pensaba que era una desventaja, se reveló una fuente inesperada de sabiduría. En las discusiones sobre desarrollo infantil, yo tenía ejemplos reales de mis propios hijos. En las clases sobre dinámica familiar, mi historia personal, que eventualmente compartí con algunos colegas más cercanos, ofrecía perspectivas que ningún libro podría dar. Los profesores lo notaron. Algunos comenzaron a valorar mis contribuciones, a pedir mi opinión, a usar mis ejemplos para ilustrar conceptos teóricos. Los compañeros, inicialmente distantes, comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, después por genuino interés y finalmente por respeto. Se formó un pequeño grupo de estudio a mi alrededor. Yo ayudaba a los más jóvenes con ejemplos prácticos. Ellos me ayudaban con la teoría, con la tecnología, con las referencias más recientes. Era un intercambio que beneficiaba a todos. En ese periodo, mi vida personal también pasaba por transformaciones. Marcos se graduó en ingeniería y consiguió un buen empleo en una constructora. Mariana entró a la Facultad de Medicina, realizando su sueño de infancia. Nuestra situación financiera mejoró gradualmente. No éramos ricos, jamás lo seríamos. Pero ya no pasábamos las aflicciones de los primeros meses después de la separación. José Augusto, nunca más conseguí llamarlo José Vicente. El nombre era parte de la mentira, seguía presente en la vida de los hijos de forma limitada. Con el tiempo, Marcos suavizó su postura y aceptó encontrarse con su padre ocasionalmente. Las heridas no cicatrizaron completamente, pero el odio inicial dio lugar a una aceptación melancólica. «Es imperfecto, mamá», me dijo Marcos cierta vez, «pero sigue siendo mi padre y está tratando de arreglar lo que puede, aún sabiendo que algunas cosas jamás serán como antes». En cuanto a mí, mantenía distancia. No había odio. Me sorprendió descubrir cómo el tiempo diluyó esa emoción tan corrosiva, pero tampoco había perdón. Solo una comprensión silenciosa de que algunas rupturas son irreparables, algunos caminos son de una sola vía. Supe, a través de los hijos, que José Augusto se había jubilado del banco y abierto una pequeña papelería, que vivía solo, sin involucrarse con otras mujeres, que Beatriz, la otra esposa que él mantuvo en secreto durante tantos años, se había mudado a Monterrey con los hijos menores, comenzando una nueva vida lejos de los recuerdos, que Roberto, el hijo mayor de ella, se había casado y permanecido en Ciudad de México, manteniendo un contacto mínimo con el padre. Eran informaciones que yo absorbía sin comentar, piezas de un rompecabezas que ya no era mío, pero que de alguna forma todavía componían el escenario de mi vida. En mi tercer año de universidad, la profesora Elena me invitó a un proyecto especial. Ella coordinaba un programa de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica, abandono o traición, y necesitaba a alguien que pudiera dar clases de alfabetización a adultas. Estas mujeres necesitan a alguien que entienda no solo de pedagogía, sino de la vida real, me explicó Elena. Alguien que ya enfrentó tormentas y salió al otro lado. Alguien como tú, Elena. Acepté la invitación inmediatamente, aun sabiendo que significaría más carga de trabajo en mi rutina ya apretada. Algo dentro de mí decía que aquel era el propósito por el cual había pasado por todo lo que pasé. El proyecto funcionaba en una casa antigua en el centro de la ciudad, donada por una fundación benéfica. Allí, mujeres de todas las edades buscaban un nuevo comienzo a través de la educación, la terapia en grupo, el apoyo jurídico y psicológico. Mi función era simple: enseñar a leer y escribir a aquellas que nunca tuvieron esa oportunidad o que abandonaron los estudios muy temprano. Mi primera clase tenía 12 mujeres entre 25 y 70 años. Mujeres marcadas no solo por el tiempo, sino por las circunstancias brutales de la vida. Rostros cansados, ojos desconfiados, manos callosas por el trabajo duro. Mirándolas, me vi como en un espejo. No como era, sino como podría haber sido, de no ser por la red de apoyo que tuve, la educación básica que recibí, la fuerza que descubrí dentro de mí.
No estoy aquí solo como profesora, les dije el primer día. Estoy aquí como compañera de viaje. También conozco el dolor de la traición, la lucha por la supervivencia, el miedo al futuro incierto. Pero descubrí que aprender, que conocer, que entender el mundo a través de las palabras es una forma de poder que nadie puede quitarnos. Fue el inicio de una relación profunda que trascendió la simple enseñanza de letras y sílabas. Mientras aprendían a leer palabras, yo aprendía a leer vidas, historias de valentía, de resiliencia, de mujeres que cayeron y se levantaron tantas veces que perdieron la cuenta. Doña Francisca, a los 67 años, aprendió a escribir su propio nombre y lloró al firmar por primera vez un documento sin usar el pulgar manchado de tinta. Juana, a los 32, finalmente pudo leer las cartas que su hijo enviaba desde la escuela sin tener que pedir ayuda a las vecinas. Teresa, a los 45, descubrió la poesía y comenzó a escribir versos simples, pero conmovedores, sobre su camino como sobreviviente de violencia. Mientras les enseñaba, sentía que estaba reconstruyendo no solo sus vidas, sino la mía propia. Cada pequeña victoria de ellas era también mi victoria. Cada obstáculo superado me daba fuerzas para superar los míos. Era un intercambio constante, un ciclo virtuoso de aprendizaje y sanación. En mi último año de universidad, presenté como trabajo de conclusión de carrera un estudio sobre la importancia de la educación en la reconstrucción de la identidad de mujeres que pasaron por traumas relacionales. Me basé en las experiencias que tuve en el proyecto, en las historias que presencié, en mi propio camino de superación. El jurado examinador quedó impresionado con la profundidad del trabajo, con la honestidad cruda de las narrativas, con la fundamentación teórica que logré articular con la práctica. Recibí la máxima calificación y una invitación para continuar el estudio en un programa de maestría. A los 49 años, cuando la mayoría de las personas ya piensa en desacelerar la vida profesional, yo apenas estaba comenzando la mía. Me gradué en pedagogía con honores, la única alumna con canas entre decenas de jóvenes en el apogeo de la juventud. Marcos y Mariana estaban en la audiencia aplaudiendo de pie cuando recibí mi diploma. Concepción también estaba allí, los ojos húmedos de orgullo por la amiga que vio renacer de las cenizas de un matrimonio fracasado. El proyecto con las mujeres vulnerables creció. De una pequeña sala con 12 alumnas, pasamos a ocupar todo el segundo piso de la casa, atendiendo a más de 50 mujeres en diferentes etapas de alfabetización y educación básica. Elena me invitó a ser coordinadora pedagógica, función que acepté con humildad y determinación. Creamos también un grupo de apoyo específico para mujeres que, como yo, habían descubierto infidelidades prolongadas o vidas dobles de sus parejas. Era un tipo muy específico de trauma que combinaba el dolor de la traición con el cuestionamiento profundo de la propia realidad. Si él mintió sobre esto, ¿sobre qué más mintió? ¿Qué más no sé? ¿Qué en mi vida es real y qué es fabricación? En ese grupo compartíamos nuestras historias, nuestras estrategias de supervivencia, nuestras pequeñas victorias diarias. No éramos solo víctimas pasivas, éramos sobrevivientes activas, reconstruyendo nuestras vidas ladrillo a ladrillo, palabra a palabra, sueño a sueño. Fue en ese periodo que recibí una llamada inesperada. Era Beatriz, la otra esposa de José Augusto, la mujer de la Casa Amarilla. Había regresado a Ciudad de México para la boda de su hijo Roberto y a través de Marcos pidió mi número de teléfono. «Necesitamos hablar», dijo ella, la voz temblorosa al otro lado de la línea. Después de todos estos años, creo que ha llegado el momento. Nos encontramos en un café neutral en el centro de la ciudad. Reconocí inmediatamente el mismo rostro que vi aquel lunes fatídico, ahora marcado por los años y por los mismos dolores que marcaron el mío. Nos sentamos frente a frente, dos mujeres maduras que compartieron sin saberlo al mismo hombre durante más de 2 décadas. La conversación fue difícil al principio, permeada de silencios incómodos y frases cuidadosamente construidas, pero pronto las barreras cayeron. No éramos rivales, nunca lo fuimos.
Éramos víctimas de la misma mentira, participantes involuntarias del mismo engaño. Y más que eso, éramos sobrevivientes, mujeres que reconstruyeron sus vidas después de que el castillo de naipes se derrumbó. Beatriz me contó su versión de la historia. ¿Cómo conoció a José Augusto? Para ella siempre fue ese su nombre, cuando ambos eran jóvenes. ¿Cómo creyó en la historia de los viajes constantes por trabajo? ¿Cómo crió prácticamente sola a 3 hijos, acostumbrada a las ausencias del marido que, irónicamente, estaba con mi familia en los días que faltaba a la suya? ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella, revolviendo el café con la cucharilla. A pesar de todo, fue un buen padre. Estaba presente cuando podía, participaba en la vida de los niños. Nunca se perdió una presentación de Lucía en la escuela. ¿Cómo puede alguien vivir así, dividido en dos, sin enloquecer? No tenía respuesta para esa pregunta. Nunca la tuve. Tal vez José Augusto fuera realmente 2 hombres diferentes, el José Vicente que conocí y el José Augusto que Beatriz conoció. Tal vez la mentira fuera tan profunda que él mismo ya no sabía dónde terminaba la verdad y comenzaba la falsedad. Antes de despedirnos, Beatriz tomó mi mano sobre la mesa, un gesto inesperado de intimidad. Gracias por recibirme. Durante todos estos años fuiste un fantasma en mi mente, la otra mujer, la intrusa, la destructora de mi hogar. Pero tú eras solo como yo, una mujer amando al hombre que creía conocer. Salí de aquel encuentro con una extraña sensación de cierre, un capítulo que finalmente se cerraba, una herida antigua que, si no estaba completamente curada, al menos había dejado de sangrar. A los 52 años, publiqué mi primer libro, una colección de historias de mujeres que pasaron por nuestras aulas y grupos de apoyo, entrelazadas con reflexiones pedagógicas y psicológicas sobre la reconstrucción de la identidad femenina después de traumas relacionales. No era un libro académico tradicional, ni un simple conjunto de testimonios. Era un híbrido que reflejaba mi propio viaje. Parte profesora, parte alumna, parte sobreviviente, parte testigo. El libro, para mi sorpresa, repercutió más allá de los círculos académicos. Fui invitada a programas de radio, conferencias en universidades, encuentros con grupos de apoyo en otras ciudades. Mi historia personal, que durante tanto tiempo fue fuente de vergüenza y dolor, se transformó en herramienta de conexión con otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Marcos se casó a los 30 años con Ana, una arquitecta que conoció en el trabajo. Mariana se graduó en medicina y se especializó en psiquiatría, inspirada tal vez por las cicatrices emocionales que nuestra familia cargaba. Ambos construyeron vidas sólidas, relaciones honestas, familias basadas en la verdad y el respeto mutuo. Y en cuanto a los otros hijos, los mediohermanos que mis hijos nunca realmente conocieron, Roberto, Carlos y Lucía, hubo algunos encuentros a lo largo de los años, intentos tímidos de establecer algún tipo de conexión. No se convirtieron en una familia unida. Las circunstancias eran demasiado complejas, las heridas demasiado profundas para permitir eso, pero había un reconocimiento mutuo, un respeto por el dolor compartido, una comprensión silenciosa de que todos fueron víctimas de las decisiones de un hombre que amaron y que los decepcionó. Hoy, a los 82 años, miro hacia atrás y veo un viaje que jamás podría haber imaginado cuando era aquella joven costurera de 19 años, casándose llena de sueños con el hombre que creía conocer. El dolor de la traición, que un día pensé que me destruiría, se convirtió en el catalizador para una vida de propósito y significado. El proyecto con mujeres vulnerables, que comenzó con una pequeña sala de alfabetización, se transformó en una fundación respetada, con programas educativos, psicológicos y de capacitación profesional que ya ha atendido a miles de mujeres. Me jubilé oficialmente hace algunos años, pero todavía aparezco por allí casi todas las semanas para tomar un café con las profesoras más jóvenes, para una charla con antiguas alumnas que vuelven a contar sus historias de éxito. Mi casa ahora es pequeña, pero acogedora, siempre llena de libros, de plantas que cultivo con cariño, de fotografías de mis 5 nietos y 2 bisnietos. Marcos y Mariana vienen a visitarme regularmente, trayendo a los niños,
llenando el ambiente de risas y vida. Concepción, mi fiel amiga, partió hace 3 años, pero me dejó la compañía de su gato, un persa perezoso que ahora duerme a mis pies mientras recuerdo esta historia. José Augusto falleció hace una década, a los 85 años, de un derrame como su supuesta madre. Asistí al velorio, no por él, sino por mis hijos, que a pesar de todo, sentían la pérdida del padre. Beatriz también estaba allí, más envejecida de lo que recordaba, pero con una serenidad en la mirada que hablaba de perdón. No olvido, nunca eso, pero sí la aceptación de que el pasado es inmutable y que cargar con rencor solo envenena el alma propia. No sé si algún día logré perdonar completamente a José Augusto, pero sé que no permití que su traición definiera el resto de mi vida. En vez de hundirme en la amargura, elegí emerger más fuerte, más sabia, más compasiva con los dolores ajenos por conocer tan íntimamente el mío propio. Y si hay una lección que aprendí en este largo viaje, es que nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores dones, que de las cenizas de la decepción pueden hacer un propósito más elevado, que nunca es tarde para empezar de nuevo, para aprender, para crecer, para amar de nuevo, no necesariamente a una nueva pareja, sino a la vida en sí, con todas sus imperfecciones y posibilidades. Y esta, mis queridos, fue mi historia. Un viaje de dolor que se transformó en fortaleza, de mentiras que me llevaron a descubrir verdades más profundas sobre mí misma. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, te pido que des like al video, te suscribas al canal Diario de la Abuela para acompañar más historias como la mía. Compártela con alguien que tal vez necesite oír que, incluso después de las peores traiciones, es posible reconstruir la vida y encontrar un nuevo propósito. De parte de una señora de 82 años que ha vivido lo suficiente para saber que nuestras cicatrices pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Muchas gracias por escucharme y no olviden comentar desde dónde están viendo. Me encanta saber que mis palabras alcanzan a personas en tantos lugares diferentes. Hasta el próximo relato, si Dios quiere. Quédense con Dios y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo.